Hola y bienvenidos. Seguimos con nuestro proceso de modulación de programación orientada a objetos. Soy Paola Gutiérrez, ingeniera de sistemas y magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos. Continuamos con nuestra unidad número 3, diseño e interfaz de usuario. Ya vimos en el video pasado una distribución geométrica de componentes y vimos el manejo de eventos aplicados a un proceso de un formulario con el ID de Eclipse. Ahora vamos a ver Framework Swing dentro del uso también de sus gráficos. El framework, como framework tenemos en explícito entendido que se comporta realmente como un funcionamiento de marco. A este se le da el nombre como gestor de procesos a nivel de componentes y contenedores que puede llegar a tener dentro de esa suite. Pero, ¿qué es la suite? La suite no es una única alternativa para crear interfaces gráficas de usuario. También puede trabajar con un estándar de SWT, un estándar de llamado de herramientas, el cual usa esta biblioteca para desarrollar componentes creados por IBM, con lo cual también podemos crear interfaces gráficas con el SWT para construir esos procesos de Swing. Adicional a ello, Swing maneja una serie de bibliotecas en las cuales se pueden crear interfaces gráficas en Java de una manera más estandarizada, donde podemos importar un fichero y adicionar proyectos a él. Importante es que dentro de las clases existe un contenedor llamado AWT de la Swing, que en ambas bibliotecas para la creación de una ventana, tanto en un frame como en un AWT, debemos hacer caso al Swing. Fijémonos que dentro de la clase del paquete el nombre empieza por J. Ese J, pues ya hace el llamado a diferentes estrategias que maneja la AWT, donde utiliza la Swing para eventos y escuchadores. Como ya lo vimos en el encuentro pasado, pues tenemos una representación de algún objeto y este objeto tiene que tener un action lister para que sean escuchados. Se aprovechan todos los requerimientos de la AWT para que estos sean llamados en lo posible en su creación de eventos y ventanas adicionales que le podamos crear dentro de su contexto. Entonces, fijémonos muy bien que podemos tener marcos que tienen botones de despliegue o ventanas desplegables de acuerdo a los procesos que nosotros queramos intervenir dentro de él. Bajo el modelo de eventos, pues tenemos que cada lenguaje de programación tiene su propio modelo de eventos. Si hablamos, por ejemplo, de Visual Basic, cada componente genera eventos específicos y nosotros redefinimos la respuesta de acuerdo al contenedor y el componente de acuerdo al modelo básico o inflexible que tengamos. En C, todos los eventos se sitúan en una cola. Hemos leído que dentro de los eventos de la cola se deciden tomar acciones respecto a lo que se puede extraer. Es tedioso realmente programarlo. En Java se definen ciertas clases de auxiliares con los llamados de escucha, los cuales nos permiten como tal verificar unos eventos específicos de cada acción de acuerdo al hardware que tengamos para cada uno de esos eventos. Estas clases se asocian luego de componentes específicos. A diferencia del Visual Basic, el manejador no viene predeterminado con mayor flexibilidad. Y a diferencia de C, pues cada tipo de evento debe estar separado. Por lo tanto, en términos de objetos y métodos, podemos determinar que los manejadores de eventos a nivel de escucha se registran en diferentes eventos asociados. La fuente de eventos puede ser la asociación que nosotros tengamos con el ratón, con el botón, con la ventana. Ese evento object envía a los manejadores de registro cuando se produce un nuevo evento. Cada vez que manejemos un manejador dentro de la utilización de la información recibida a través del objeto Event Object, podemos realizar acciones que estimulen de manera adecuada ese comportamiento. En Java, los eventos están organizados en una jerarquía que las clases aventúan dentro del paquete de Java AWT Event. La clase Java utiliza una serie de procesos en los cuales todos los eventos de Java deben ser superpuestos.
de tal manera que la subclase del evento AWT en cada clase, todos los eventos utilizan un modelo constructor para la interfaz gráfica de usuario y todos los eventos deben tener asociados un evento de escucha para manejar esos eventos precisamente. Para simplificar la implementación de algunos manejadores de evento, el paquete de Java WT Event incluye clases en las cuales puede hacer una adaptación de la implementación de la interfaz. Por ejemplo, para poder gestionar los eventos del ratón, utilizaremos un mouse adapter. Si vamos a utilizar una ventana, el window adapter. Y todos ellos se especifican de acuerdo a la manera en que va a ser esa escucha por medio del Action Lister. Algunos ejemplos de botones están asociados con esa escucha, como lo vemos acá en la lista desplegable, y podemos imaginarnos que dentro de todo el proceso y las responsabilidades que tiene para su modelaje, pues se pueden implementar diferentes tipos de procesos para que tengan un entorno más agradable al usuario que permita llevar a cabo pues esos procesos de muestra dentro de del modelo y el llevado a la interfaz. De tal manera que el evento acude a un proceso de interfaz para que sean escuchados y luego el objeto implementa un action perform para que esta perforación sea añadida a los oyentes, de tal manera que cada uno de ellos tenga un ejemplo de tratamiento o trazabilidad dentro de la clase principal. Aunque funciona que se pueden definir clases específicas por cada evento y manejar una mayor escalabilidad, evitar de pronto identificar componentes por el texto o alternativas de clase anidadas dentro de él. Estas clases anidadas generan unas instancias de clases internas y estas estarán dentro del contenedor. Las instancias de la clase interna tienen acceso a la parte privada de la clase contenedora, pero de manera práctica podemos llegar a deducir que el evento requiere normalmente un acceso de estado para esa aplicación. Por lo tanto, las clases añadidas anónimas lo que hacen es obedecer una serie de reglas y comportamientos internos. Por lo tanto, todos los objetos van a especificar en cada momento para lo que no es necesario dar un nombre a la clase. Dentro del mismo tenemos una sintaxis especial y la instancia siempre va a llevar una referencia de supertipado para ya que no tiene nombre del subtipo que se está señalando. Dentro del proceso, pues bien podemos observar que dentro de la distribución de este comportamiento, como lo vemos acá, podemos imaginarnos de acuerdo a ello la manera en que pueden llegar a intervenir todos esos procesos de imágenes. Las responsabilidades abarcan sobre cómo encargamos que esa estructura funcione de esa manera viable y que pues no se vaya a tener que limitar dentro de su acceso. Que los métodos estáticos para cargar salven las imágenes de esos ficheros y se visualice dentro de la interfaz y que el modelo de imagen siempre esté dado a 2 dimensiones, por ejemplo. Entonces, a partir de ese hallazgo, verificamos por medio de ese encuentro el of-image, que es como tal la representación de una imagen dentro de un buffer de datos que representa dentro de un array de 2 dimensiones de píxeles. Por lo tanto, los métodos que debemos invocar es el getPixel y el setPixel a nivel de ancho y a nivel de alto para que cada uno tenga definido esas contexturas y cada píxel debe tener un color, por lo tanto lo podemos agregar con la importación de la WT Color. Así, dentro de la carga de las imágenes y dentro de lo que podemos ver como disposición de componentes, dentro de Layout Manager, pues hay tres básicos dentro de las disposiciones, el flow, el border y el grid. Dentro de los componentes se puede determinar que se ponen de izquierda a derecha hasta llenar la línea y se pasan a la siguiente celda para poder verificar si por defecto lo estamos haciendo en un panel o lo estamos haciendo en un applet. Dentro del border layout podemos generar componentes laterales o bien centrados que indican una dirección para que podamos verificarlo dentro del norte, sur, este, oeste o central. Dentro de la grid, pues manejamos una rejilla rectangular dentro de la composición, tiene filas y columnas en las cuales se añaden de izquierda a derecha.
Para poner a disposición todos los métodos es necesario utilizar el método setLayout y este generará la grid de evocando como tal la disposición de cuántas filas y cuántas columnas vamos a tener para que sea visible. Entonces, tenemos en primera instancia el contenedor con sus diferentes componentes. Estos componentes nos van indicando de qué manera se va a distribuir a nivel de Flow Layout y Grid Layout. A nivel de los contenedores anidados, pues podemos conseguir diseños en los cuales podamos anidar un JPanel como contenedor básico y que este pueda tener un manager específico de acuerdo a sus características. Y en tal lado, pues disponemos también de unos componentes de la Layout Manager a nivel de los procesos más versátiles y la presentación del componente de rejilla. Como podemos contemplar que todo el lienzo se puede trazar bajo filas y columnas, entonces lo que hacemos es determinar cuáles son los tamaños. No tiene que rellenarse en un orden predeterminado, todo lo tenemos que utilizar de acuerdo a las especificaciones lógicas de lo que nosotros queremos distribuir. Por lo tanto, podríamos verlo de este modo. En el Flow Layout, lo que buscamos es que la administración de diseño tenga lo suficientemente de espacio y que le podamos ver el diseño acorde a su funcionalidad. Como lo vemos aquí, estamos viendo la orientación de acuerdo a ese Canva para que se distribuya de acuerdo a los componentes, a cada rejilla o grid que nosotros estemos armando y que precisamente dentro de la composición pues le demos un componente reutilizado frente a diferentes tipos de contexto, es decir, que tengan una ubicación precisa, ¿cierto? Dentro de ese lienzo. Normalmente, cuando estamos hablando de todas esas características, los botones en conjunto con los menús pueden controlar más típicos dentro de la interfaz gráfica de usuario. Esos son los más típicos dentro de los controles. Y existen dentro de ellos el de pulsación, el J-button, el J-toggle button, que es el que permite seleccionar de manera ajustable el checkbox y el botón de radio. Normalmente es un tipo semántico en la cual todos ellos deben tener un enunciado de action event para que puedan ser escuchados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los botones de radio ya instanciados de acuerdo a su agregación. Tenemos también los de selección por casillas de validación y de despliegue. Dentro de ese orden, pues lo que buscamos es que efectivamente todos los componentes tengan un comportamiento. Para la creación de los menús es necesario generar de pronto un menú de barras en donde básicamente se supone que cada objeto tiene un menú en donde su tipo de entrada debe incluir unos métodos en los cuales puede incluir de manera anidada y asociarlos dentro de cada ítem de acuerdo al evento que vaya a involucrar cada botón de manera semántica para ese action lister y que se especialicen dentro de la abstracción de ese botón. La selección del menú también indica que puedo tener un frame, que puedo tener una interfaz gráfica de acuerdo a un control para poder compartir a ese oyente. Lo más importante es que el diseño de la barra de menú debe ser consistente para la semántica y que las relaciones sean juntas frente a su diseño. Aquí tenemos de por sí una serie de características que se pueden llevar a cabo para ese menú y las interacciones que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, si estamos hablando de una interacción modal, muchas veces surge la necesidad de poder hacer el lanzamiento esporádicamente dentro de las ventanas secundarias para indicar algún tipo de hecho o pedir algún tipo de dato al usuario o lo que llamamos cuadros de diálogo. La intervención de esos cuadros de diálogo son las interacciones a nivel modal, en donde podemos decir que dentro de la ejecución se interrumpe por un momento mientras se cuadra de lo que nos está diciendo el cuadro de diálogo. El Swing ofrece la posibilidad de crear los cuadros de diálogos en la medida en que podamos llevarlos a cabo, pero
afortunadamente también ofrece la posibilidad de configurar los diálogos prefabricados que son útiles en muchas situaciones. Entonces, ¿cómo funciona la interacción modal? Básicamente la Swing lanza un hilo en donde dichas interacciones se deben manejar de acuerdo a unos eventos o unas rutinas. Esos hilos tratan un evento sincronizado de espera para que el hilo de interacción modal pueda llegar a tener un resultado. Importante que el abuso de la interacción conduce a interfaces poco usables. ¿Por qué? Porque cansan dentro del proceso de ejecución y realmente pues no es lo más óptimo y escalable para el usuario. La interacción modal también permite que tengamos unos eventos en los cuales ofrece un conjunto de estadísticas a nivel de cuadros de diálogos que pueden ser sobrecargados. Entonces, cuando estamos trabajando sobre el show mentions diálogo, es un diálogo de mensaje y la confirmación puede ser una aceptación de acuerdo a un sí o un no cancelar. Estos cuadros de diálogos pueden presentar una dependencia de acuerdo al lanzamiento del usuario y se pueden teclear en la entrada o bien seleccionarlos desde la lista de disponibles. El Show Action Diálogo muestra también la manera de personalizar esos botones de manera general con unos componentes sobre medida. Entonces, aquí tenemos los ejemplos que se pueden dar de acuerdo a cada una de las condiciones, un aceptar o unas condiciones sí o no cancelar para ese proceso. La interacción modal también puede llegar a intervenir cuadros de texto para poder introducir datos o bien seleccionar listas desplegables. La interacción modal seleccionar por archivos. Esta es otra tendencia que se ha dado frente a los diálogos del J-File Chooser dentro de la facilitación de las tareas. La forma habitual de trabajar con el File Chooser es crear la instancia, crear la configuración adecuada para la configuración de filtros. Esto puede darse de acuerdo a la selección de los ficheros y el paquete que va a actuar. En este caso, el Set Concurrent Directory, que es la selección del archivo modo para mirar el tipo de fichero que vamos a colocar, mirar el filtro donde se deben añadir las instancias de la subclase para cada fichero. Y dentro de un mostrar la selección del fichero, pues utilizar las de modo de acuerdo a la selección de medida con un cuadro de diálogo o con un show open diálogo también puedo llegar a darle la opción de abrir el fichero o con el save para salvarlo o guardarlo dentro de un fichero disponible. La interacción modal son los métodos que devuelven como el estado de la operación y asimismo puede llegar a generar la captura del parámetro de vuelta a nivel de fichero de lo que estamos trabajando de manera adecuada. Por lo tanto, esa creación de configuración se debe dar de acuerdo a cada una de las selecciones para que la interacción se cumpla dentro de la acción de ese escucha. El uso habitual de ese diálogo es creado a través del full chooser para que sea ejecutado. Otros contenedores de la Swing la pueden trabajar con el JPanel, intermedio genérico dentro de los componentes y el Flawless ya por componentes que colocan de pronto uno detrás de otro. El scroll de JPanel pues maneja unas barras de tabulación de las cuales se pueden llegar a implementar dentro de esas vistas. Otros componentes pueden ser el JLabel, el TextField, el TextArea, como ya lo vimos, el JSealer, que es la selección de escala, el JLeaks, que es la selección de elementos por lista, el JCombox, que es los elementos desplegables, y el JPopPut, que es el menú desplegable, pero en una presentación diferente. Entonces, bajo este parámetro podemos decir que hay otros contenedores que efectivamente podemos agregar para que se comporten de esa manera. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el cual podemos trabajar con ese servicio de la Swing y todas las ventajas que podemos llegar a tener dentro del proceso de desarrollo. Entonces, vamos a mirar
cómo trabajar esos formularios llevándose a cabo dentro de la trazabilidad. Bien, entonces vamos a poner cuidado frente al desarrollo y cómo se crean formularios de gran importancia dentro de la aplicación hoy en día. Entonces, en primera instancia, vamos a identificar línea por línea lo que vamos a llamar dentro del formulario, que quede el paquete y que quede las instancias de los formularios que queremos crear. Entonces, aquí estamos haciendo uso de ese formulario, de los eventos, que eso fue lo que vimos el encuentro pasado y cómo se pueden declarar cada uno de ellos. Importante que todos tengan las propiedades de llamado que requerimos para que sean presentados de tal manera. Entonces, de por sí, lo que hacemos con esto es una recordación de cómo va a ser su comportamiento y cómo la swing debe seguir trabajando dentro de los procesos de desarrollo para su útil comportamiento. Dentro de otro ejercicio, porque pues este fue un recorderis frente al desarrollo que estuvimos viendo en videos pasados, vamos a ver este bajo el manejo de otro y de cómo lo es NetBeans. Aquí en NetBeans se facilita un poco el manejo de salida de cada uno de los contenedores, label, cosas que nosotros queramos colocar, porque pues él lo que hace es facilitar el deslice o el llamado de cada uno de esos componentes. Entonces, por lo tanto, vamos a verificar cómo podemos irlos colocando. La idea es crear una clase, ¿cierto? Darle su nombre pertinente para que estos sean llamados. Aquí vamos a generar eh, en el cuadro de diálogo dónde va a ser la ubicación y qué tipo de proyecto vamos a manejar de Java para que traiga los procesos de interfaz gráfica de usuario. Aquí involucramos el llamado de esas instancias, el llamado del proyecto y dónde va a estar localizado y cuál va a ser el folder o el archivo donde va a estar metido como package para controlar ese metadato. Listo. Entonces ahí ya tenemos el lienzo de trabajo para el código fuente, el package Hola Mundo Frame y la clase Hola Mundo 1 Frame, perdón. Aquí lo que hacemos es verificar que el metadatos haya sido creado correctamente para que no tengamos problemas de extensiones o de llamados. Vamos a crear una nueva clase. Esa clase pues la vamos a contener por medio de un frame y tiene que estar dentro de esa misma orden de arquitectura o jerárquico del paquete. Ese nuevo frame lo vamos a nombrar, le vamos a dar un nuevo frame de nombre. Hola Mundo Frame y le vamos a dar la ubicación en donde va a estar creado y lo que hace parte, pues recordemos que dentro del metadatos ya sabemos que se va a crear dentro de él. Entonces ya teniendo el frame, lo que vamos a hacer es sacar los componentes que van a ser parte visible de nuestro diseño.
Entonces aquí se nos facilita, como les digo, el trabajo a nivel de los componentes que van a ser parte de ese frame y lo que debo ir sobreponiendo dentro del archivo. Guardamos y empezamos a hacer el arrastre de todo lo que vamos a utilizar. Entonces, utilicemos, por ejemplo, ahí están todos los objetos que nosotros podemos llegar a utilizar, absolutamente todos. Es arrastrarlos, pero hay que tener cuidado porque cada vez que arrastramos un objeto, pues el código fuente nos está dando un montón de información que realmente no sabemos de dónde fue sacado o qué se va a hacer con ese objeto. Es importante que tengamos en cuenta cuál es la métrica de cada objeto para poderlos tener. Entonces, estamos diciendo que ya aquí se nos facilita porque ya vemos el norte, sur, este, oeste de nuestro string y lo único que estamos haciendo es arrastrar como tal los botones para configurarles las acciones que van a tener. En este caso tenemos un label, tenemos dos text field y tenemos dos botones. Al label le vamos a comenzar a dar la personalización de configuración que va a tener para su nombre. Entonces aquí le podemos de una vez colocar la etiqueta que va a contenerla. El text field, pues vamos a añadirle una acción de propiedades. Este text field, aquí vemos todas las propiedades que puede llegar a tener y el nombre de ese text field. Ahí le decimos, por ejemplo, que tenga un nombre de hola ya contenido. Si nosotros necesitamos que de pronto el text field esté vacío, pues simplemente lo dejamos vacío. El botón debe tener, pues es que ese es, digamos, el cuidado que tenemos que tener en NetBeans, porque una cosa es el trabajo que hagamos dentro del lienzo de interfaz, ¿cierto? Como diseño, y otra cosa muy diferente cuando estemos haciendo el Action Lister, que es efectivamente poderle dar una acción a ese botón de escucha para que todos los oyentes tengan la funcionalidad de ese proceso. La primera y segunda caja de texto, un botón y la salida. Esos text fields deben estar acompañados, por ejemplo, de un label para saber qué voy a colocar dentro de cada texto, ¿no? De así es como ya vemos que existe ya una interfaz. El código es totalmente distinto. Aquí podemos ver en la parte superior que está el diseño, pero también en el source podemos ver el código real. Para los eventos de action, entonces lo que hacemos es clic a cada botón y comenzamos a buscar dentro del código, mírenlo, qué propiedades les vamos a colocar. Necesitamos quitar un montón de cosas que no son, digamos, necesarias dentro del contexto. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, que ese text field tenga un nombre, lo llamamos, lo agregamos y le decimos que sea ese text field dentro de, aquí él nos da la opción de poder decir, bueno, ¿qué va a hacer con él? Lo va a seleccionar con el set, lo va a agregar o capturar, lo va a agregar como ADD, ¿qué es lo que quiere hacer con ese evento? Entonces lo que hacemos es un método de captura, en este caso, para mandar el texto uno y el texto 2 a donde queramos que sirva ese objeto. Entonces aquí le estamos dando la configuración de
todo lo que necesitamos que este método tenga para poder acceder a él. Aquí le decimos que ese text field va a tener un contexto de captura para manejar como tal el texto de ingreso. Entonces ahí vemos que efectivamente ya tiene la acción y que puede llegar a repetirse dentro del otro contenedor del text field. Vamos a darle acción a ese botón, una acción de perforación de acuerdo a él. Entonces vamos a decirle que con el objeto vamos a decirle que disponga de unas opciones de salida. Este ha sido como el set visible o el set de ejecución para las ventanas, pero en este caso indica que lo que vamos a hacer es darle una salida a esa ventana en la disposición. El set visible false dentro de esa acción me da también la salida. Ya tenemos las opciones de navegación, de explorador. De alguna manera nos facilita que se oculten para poder seguir trabajando en él y generar ganancia dentro del espacio de programación a nivel o bien de código fuente o a nivel diseñador. Aquí podemos comprobar que efectivamente se manejan los eventos en cada uno de los botones y que podemos tener digamos, más agilidad dentro de la creación de cada uno de los objetos. Entonces, es importante utilizar y saber que las dos herramientas, tanto Eclipse como NetBeans, son buenas en su uso, ¿sí? Lo importante es que nosotros usemos estas herramientas de una manera eh, aplicada a la conciencia, porque son las que me permiten a mí determinar si estoy entendiendo o no. Si yo me voy directamente a las líneas de código, puedo llegar a interpretar qué es lo que voy a obtener como salidas y la finalidad de cada uno. Por lo tanto, sí es pertinente poder tener un modelo de ejecución viable para que este sea lo más adaptativo posible a nuestro gusto. De hecho, pues ya los desarrolladores que saben y que tienen experiencia de acuerdo a un proceso de desarrollo de software, lo que hacen normalmente es llegar a implementar aspectos en los cuales podemos hacer
uso de opciones de salida y cuadros a los cuales podemos llegar a entender o interpretar por su funcionalidad. Entonces, sí es importante que ustedes sepan cómo es el código real, cómo es el código fuente y luego ahí sí nos metemos dentro del proceso de desarrollo más a fondo. Bueno, vamos a mirar el uso de gráficos. Dentro de la clase gráficos, pues proporciona una serie de eventos que se permiten llenar de acuerdo a la facilidad de su diseño. Entonces, en tal caso, podemos definir como tal cómo los vamos a distribuir, de qué manera van a trabajar. Y para eso, pues necesitamos mirar cómo los gráficos se pueden llegar a pintar dentro de un lienzo. Lo ideal es saber que tenemos un eje X, un eje Y, que tiene un ancho, que tiene un alto y por lo tanto de esa manera podemos llegar a intervenir dentro de las propiedades de cada gráfico que queramos colocar. Importante que dentro de los contenedores que tengamos de esos gráficos, identifiquemos esas salidas, identifiquemos esos valores de cambio que nos podrán dar como cuenta la usabilidad de esos gráficos y cómo podemos hacer uso de ellos dentro del proceso. Entonces, podríamos llegar a pensar que existen diferentes extensiones en las cuales yo puedo llegar a trabajar con esos gráficos y puedo llegar a implementarlos. De por sí, los gráficos utilizan un método de seguimiento en el cual nosotros podemos programar aplicaciones de escritorio que necesiten como salidas de información gráficos, que es casi siempre, y en ocasiones podemos verificar que dentro de los llamados podemos hacer uso de diferentes librerías que actualmente utilizamos para que éstas sean pues reflejadas y sean usadas dentro de su contexto real. Esos gráficos es una parte de interfaz gráfica en la cual permite que las aplicaciones se puedan llegar a dar como el pintar diferentes componentes o diferentes salidas. En un contexto objeto puede funcionar como ventanas y puede mostrar una serie de gráficos que habitualmente no se tienen que crear como un gráfico aparte, sino que el mismo framework se encarga por el AWT de contenerlo, de tal manera que la medida del paint por gráfico se puede obtener en la manera de mostrar dicho contexto. Es así que los gráficos podrían llegar a tener esa representación como lo vemos en un lienzo, en un Canva, y que se pueden llegar a implementar por frame, por applet o por cualquier tipo de salida que nosotros queramos verlo reflejado. Importante, cómo se añaden o cómo se van pintando, pues bueno, necesitamos como tal ir incurriendo dentro del desarrollo alguna serie de acciones en las cuales les vamos a decir cómo lo va a pintar o cómo va a ser la muestra de ese gráfico que permita ser visible dentro de la implementación. Aquí hay algo que nos dice que el código está duplicado, no, pero realmente puedo refactorizar el código para que no se vea esa duplicidad. El uso de gráfico también tiene como tal una serie de procesos en las cuales yo puedo distribuir o visualizar cada uno de esos filtros. Por ejemplo, acá tenemos la agregación de unos eventos de acuerdo a los botones y esos botones me van a mostrar una grid de inserción o un flawless job que yo quiera volverlo de esa manera. Entonces, ya parte del proceso es verificar cómo el uso de gráficos pueden llegar o a ser utilizados en reportes. Para ello, pues, tenemos una especificidad y es que cuando nosotros definimos la superclase abstracta por filtro, las subclases pueden llegar a tener unas funciones específicas. En ese caso, la colección de las instancias se manejan por un imagen beware, que es la manera en que se va a reflejar esa imagen y el método genérico de aplicación para que esas sean reflejadas. Para poder sacar esos gráficos, pues dentro de las últimas tendencias de librerías que tiene Java es el JFreeShare,
que es un manejo de gráficos de tipo de colores con sabores en 3D, bueno, que realmente permite como tal ver reflejado una serie de características que son bastante importantes dentro de nuestro desarrollo y requerimientos. ¿Qué necesitamos? Saber que podemos incrustar JFree char dentro de nuestro código y eso lo hacemos con la extensión de la librería gratuita. Por lo tanto, permite utilizar los gráficos de todo tipo y manejar una calidad visible de proyectos a nivel de salidas de información y gráficos que permite ser utilizada dentro de las aplicaciones. ¿Cómo utilizar el JFreeShare en aplicaciones? Pues podemos descargarlos directamente desde el ID que tengamos, lo buscamos desde la aplicación y hacemos la descarga de ese componente de librerías. Una vez lo tengamos, comenzamos a generar como tal la muestra de los gráficos dentro de lo que se contiene de la data para poderlos analizar y poderlos mostrar. Se establece una fuente de datos en donde podamos dibujar incluso lo que estamos trayendo de la base de datos. Podemos crear el gráfico por sí solo, podemos mostrar el gráfico ya sea por un chart frame o un chart panel, ¿cierto? Y podemos incrustarlos dentro de esos procesos para crearlos ya por 3D para que sean mucho más viables dentro del desarrollo de ese proceso de JFreshArt que podemos incrustarlo como extensión. Vamos a ver cómo sería la usabilidad de ese gráfico a nivel de interfaz eh, que conlleva todos estos rasgos que hemos hablado dentro de la proporción. Entonces vamos a ver la aplicación de gráficos y cómo podemos implementarlos a nuestro desarrollo. Ujú. Bien, entonces podríamos hacer uso de un JFrame, que es lo más utilizado dentro de este proceso, y vamos a validar dentro de las clases cómo las vamos a subdividir para que la superclase y la subclase tenga el uso de la aplicación. Recordemos no dejar espacios, correcto. Gráficos Java se va a llamar ese proyecto.
Este es NetBeans utilizado en un sistema operativo de iOS, o sea, de Apple, Mac. Listo, entonces generamos los métodos que necesitamos para su desarrollo. Creamos los objetos set visibles, la añadición, la localización y todo para la ventana. Entonces, en el momento solamente tenemos la ventana. Aquí vemos que ya tenemos creada la interfaz con el lanzamiento del frame. Aquí estamos extrayendo información de GeoGebra. Es una página para la cual podemos interpretar geométricamente una serie de cuadrículas en la cual podemos representar esos gráficos.
eje X, eje Y como plano cartesiano. Ujú. GeoGebra se está tomando para referenciar cómo podríamos llevar a cabo esos gráficos, primero como entendimiento de dibujo y luego ya lo plasmamos dentro de Java para verlo de esa manera. Entonces ya estamos colocando el método Paint para poder pintar los gráficos y empezar a generarlos. El Super Paint lo llamamos para poder interactuar con todos los demás gráficos y que de manera él los vaya agregando de acuerdo a la solicitud que nosotros le estemos indicando. Esos métodos de pintar necesita como tal el dibujo de las coordenadas en las cuales nosotros vamos a ocupar el lienzo para su diseño y desarrollo. Y aquí ya tenemos una línea. Bueno, acá vimos el ejemplo de la representación de un objeto por línea.
Recordemos que para poder comenzar a hacer gráfico, lo primero que yo debo tener en cuenta es cómo creo esa línea para que efectivamente todos los procesos que se tracen de ahí en adelante, pues tengan ese proceso y esa funcionalidad. Entonces, importante tener en cuenta que estos objetos se pueden llevar con colores, se pueden llevar a pintar otro tipo de armamentos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos que queden difundidos. Entonces, compañeros, muchísimas gracias por el espacio a nivel de lo que acabamos de ver. En próximo video nos vemos con la implementación de nuestra siguiente unidad. Bendiciones para todos.